Para la clase de deuda de corto plazo de 0 a 3 años elegimos el fondo BlackRock Deuda Corporativa México con el ticker BLK Core y una calificación bastante segura al igual que el rendimiento. Este fondo cobra comisiones por la sociedad de 1.02% y las pagadas por el cliente de 0%. Este fondo ha tenido un desempeño similar al benchmark que son los CETES, incluso ligeramente superior, pero quitando comisiones el rendimiento se convierte en menor. Ante la crisis, no se comportó a la altura con respecto a su benchmark, pues este supera casi el doble al fondo en lo que va del año y en los últimos 30 días. El rendimiento del fondo es muy bajo en lo que va del año, debido a la crisis sanitaria que se está viviendo. Algunas fortalezas que encontramos es su diversificación geográfica, la compra de deuda con calificación mínima de A y también que tiene diversificación por sectores. Lo que tiene como debilidad es que tiene casi un tercio en deuda corporativa. En estos tiempos es un poco riesgoso comprar ese tipo de deuda. Tomando un perfil un poco más arriesgado, no consideraríamos este fondo parte de nuestro portafolio para los próximos meses, ya que el rendimiento seguirá bajo por unos meses más. De la clase de instrumentos de deuda de largo plazo, elegimos el fondo BlackRock Deuda referenciada a inflación muy largo plazo, con el ticker BLKUDI y una calificación que no nos hace mucho sentido con el rendimiento del último año, por lo que después de investigación parece ser que hubo una caída inesperada, lo que afectó el rendimiento del fondo y hace parecer que el rendimiento fue sustancial. El desempeño del fondo ha sido ligeramente superior, pero consideramos que con las comisiones que se tienen que pagar, el rendimiento queda por debajo del benchmark. Este rendimiento ha sido 0.3% superior al benchmark. Esto es mucho menor que el porcentaje de comisión, por lo que consideramos no satisfactorio. Antes de la crisis, se comportó de manera similar con respecto a su benchmark. El spread entre los rendimientos es muy bajo. Este fondo, además, se maneja por medio de la inflación y es casi 100% Udibonos. No ha tenido que tomar medidas. Se ha sorteado ante la crisis mediante una baja de tasas, baja actividad económica, etc. Alguna de las fortalezas que encontramos es que casi el 100% de los instrumentos en los que invierte son AAA, y una de las debilidades es que contiene un sector relacionado al gobierno que le ha dado rendimientos negativos. Dentro de la clase Renta Variable México elegimos el fondo BlackRock Acciones México IPC, con el ticker BLK IPC y comisiones pagadas por la sociedad de 2% y pagadas por el cliente también de 2%. El índice de referencia para este fondo es el IPC, y el desempeño que el fondo ha tenido en 2020 con respecto a su benchmark ha sido prácticamente idéntico. El fondo ha perdido 0.32% más que el IPC, posiblemente debido a las comisiones. En los últimos 12 meses ha sido malo el desempeño, ya que ha otorgado 0.35% debajo del índice, derivado también de las comisiones. Dentro de sus fortalezas no encontramos ninguna, ya que éste se enfoca en vencer al índice sin lograrlo, y dentro de sus debilidades es que no cumple con su objetivo de vencer al índice de referencia. Y en cuanto a su esquema de comisiones por administración y por compra y venta, consideramos que las comisiones son demasiado altas, lo que no permite que el inversionista gane ni siquiera lo del índice. Debido a que ha sido un fondo que ha tenido rendimientos negativos, nosotros no lo consideraríamos como parte de un portafolio para los próximos meses. Continuando con la clase de renta variable de Estados Unidos, elegimos el fondo BlackRock Acciones Estados Unidos con el ticker BLKUSEQ y con comisiones pagadas por la sociedad de 1.93% y del 2% pagadas por el cliente. El desempeño de este fondo en 2020 ha sido de 4.14% por debajo del índice de referencia. Esta diferencia tan grande no creemos que sea solamente por las comisiones, sino también que se deba a una mala administración. Dentro de los 12 meses, a pesar de que ha otorgado un excelente rendimiento, pagó 6.16% menos que el índice, probablemente por la misma razón que en YTD. Ante la crisis, se comportó con respecto a su benchmark en menos 4.17 por debajo. Esta es una diferencia grande, sin embargo el rendimiento del fondo fue de 21.87%, lo cual consideramos que es excelente.
A este fondo sí lo consideraríamos dentro de un portafolio para los próximos meses, ya que sus rendimientos son muy atractivos, sin embargo disminuyen por concepto de comisiones, incluso para algunos sería una mejor opción buscar un ETF. Para la clase de instrumentos de deuda en dólares, elegimos el fondo BlackRock Estrategia de Renta Fija Internacional. Este fondo no utiliza derivados salvo en ETFs que usan derivados para tratar de replicar índices de referencia. Además tiene comisiones pagadas por la sociedad de 1.01 y pagadas por el cliente de 2%. El desempeño del fondo en 2020 con respecto a su benchmark ha sido ligeramente superior, esto debido a que el 3% de acciones de renta variable le ayudaron a superarlo. Y aunque en los últimos 12 meses, con respecto al benchmark, el rendimiento ha sido de 1.5% superior, las comisiones son muy caras y se terminan comiendo la diferencia. Consideramos que esto no ha sido satisfactorio. Dentro de sus fortalezas está su diversificación global, gubernamental, municipal, hipotecaria, etc. Y dentro de sus debilidades es que la deuda que se suponía más segura ha dado rendimientos negativos. En cuanto a su esquema de comisiones por administración y compra-venta, el fondo está a merced del tipo de cambio, y esto se nota en la volatilidad de los rendimientos. Consideramos que la comisión es muy alta. Si consideramos un perfil de inversionista moderado, este fondo representa mucho riesgo, y la volatilidad del peso dólar no nos dejaría dormir en caso de que decidiera invertir en este fondo. Por último, para la clase de alternativo, elegimos el fondo BlackRock Bienes Raíces México, con el ticker BLK FIBR, con comisiones pagadas por la sociedad de 1.53% y pagadas por el cliente de 2%. Este fondo tiene como índice de referencia al Standard & Poor's Bolsa Mexicana de Valores Fibras Index TR, y el desempeño no ha sido satisfactorio, sin embargo ha perdido menos que su benchmark, que ha sido 1.83% menos, lo cual es bueno. Este fondo ante la crisis se comportó muy pobremente con respecto a su benchmark, ya que otorgó el 8.95% menos que el índice de referencia. Una de sus fortalezas es que la mayoría de sus activos son de alta bursatilización, y una de sus debilidades es que su rendimiento acumulado desde que inició ha sido peor que el del benchmark. Nosotros no consideraríamos este fondo como parte de un portafolio para los próximos meses, ya que el rendimiento es negativo.